Fly, fly, Scoochie, huh? I drink till I'm drunk. Yeah. Muy buen día. Para mí es un placer poder presentarles, a través del Instituto Politécnico Nacional de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, por nuestra carrera Ingeniería en Transporte, el transporte aéreo de mercancías. Primeramente, a base de nuestros integrantes: Cedillo Pérez Edith, Martínez Morales René Emiliano, Mendoza Ramírez José Eduardo, Mejía Aguilera Arnold Michel, Pérez Martínez Owen Irán.
Hola, buen día. Mi nombre es José Eduardo Mendoza Ramírez y yo les voy a presentar la historia nacional del transporte aéreo. El primer vuelo hecho en el país y en América Latina ocurrió el 8 de enero de 1910 sobre los llanos de Balbuena, piloteado por el mexicano Alberto Brain, quien a bordo de un Boeing importado de Francia operó una nave adaptada a la altura de la región más transparente del aire. 6 de julio de 1917 fue el primer vuelo de transporte de correos en México, mediante un vuelo entre Pachuca y la capital de la República, realizado con un avión Serie A tripulado por el teniente Horacio Ruiz Gaviño. El primer antecedente de la aviación comercial mexicana se remonta al año 1919. El gobierno federal recibe la primera solicitud por parte de una empresa estadounidense con el objetivo de iniciar sus actividades aéreas en México. La concesión solicitada se negó, aduciendo que no se contaba con un reglamento para controlar los servicios aéreos comerciales. La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas creó en 1920 la Sección Técnica de Navegación Aérea dentro de la Dirección de Ferrocarriles y elaboró el reglamento correspondiente tomando como base la ley ferroviaria. Con base en las normas fijadas se lanzó la convocatoria para establecer el primer servicio aeropostal entre la Ciudad de México, Tuxpan y Tampico. Fundación CMTA. En 1921, la Secretaría otorgó a la Compañía Mexicana de Transportes Aérea la primera concesión para operar la ruta México-Tuxpan, Tampico-Laredo, Matamoros-Saltillo, Monterrey-San Luis Potosí, significando el inicio del primer servicio aéreo regular. Fundación CMTA. La primera concesión se otorgó a la Compañía Mexicana de Transportación Aérea el 12 de julio de 1921, la cual se fundó con capital norteamericano, cuya capacidad era 2 pasajeros y 20 kilogramos de correspondencia. En 1924 nació la Compañía Mexicana de Aviación, autorizada en un principio para cubrir la ruta México-Tuxpan-Tampico, cuya capacidad era de 4 pasajeros y 50 kilogramos de correspondencia. Esta aerolínea amplía su red en 1926 hacia Matamoros y en 1928 dio un paso de gran importancia al inaugurar los servicios aéreos que le pertenecieron unir al sureste de México con el centro de la República. Los primeros aeropuertos. En 1927 se tienen perfectamente acondicionados y en servicio los aeropuertos de Pachuca y Torreón. El de Ciudad de México quedó terminado en 1929. En México, el volumen de carro también superó notablemente el del equipaje y la carga hasta 1928, ya que su tonelaje constituyó en ese año el 71.2% del tráfico total. En 1929, Panamericana Airways adquirió acciones de SMA y se consolidó rápidamente con la expansión de las rutas, dominando la aviación comercial en México e inaugurando una nueva ruta, Tejería, Veracruz a Tapachula, Chiapas, e introdujeron los trimotores Ford, con los cuales se incrementó notablemente el tráfico aéreo. El tráfico aéreo de mercancías de nuestro país inició prácticamente en 1931, cuando Francisco Saravia obtuvo la primera concesión oficial para realizar vuelos exclusivos de carga, con el objetivo de extraer el chicle y el café. En 1931, la San Luis Mining Company tramitó el permiso correspondiente para fundar su propia aerolínea, con el fin de trasladar el metal extraído de sus yacimientos. En 1934, esta empresa modificó su razón social adquiriendo el nombre de Líneas Aéreas Mineras
cuya red incluida a las ciudades de Culiacán, Los Mochis y La Paz, así como a un gran número de pueblos mineros ubicados en el noreste de México. Y en diciembre de 1943, Estéreo se convirtió en una filial de las United Airlines bajo el nombre de Líneas Aéreas de México, S.A. En 1934, las líneas aéreas mineras LAMSA comenzó a operar entre Mazatlán, Sinaloa, Toyoltita, Durango. La proliferación de este tipo de aerolíneas determinó que en 1939 el transporte aéreo de mercancías alcanzara su máxima tasa de participación. Hasta la fecha, al representar casi las tres cuartas partes, el 74.1% del tráfico total. En ese mismo año, las 1.039 toneladas desplazadas del equipaje y las 271 del correo constituyeron, respectivamente, el 20.6% y el 5.3% restante. En 1944, la Mexicana de Aviación, SCMA, tiene bajo compañía su control aeropuertos con pistas iluminadas con una flota de primera clase en ciudades importantes del país. El 23 de abril de 1953 se inauguró el Aeropuerto Internacional de Acapulco, construido por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. En 1957, Aeronaves de México se integró a la IATA, haciendo socios. En 1966, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Miguel Hidalgo y Costilla, fue inaugurado y se localiza a 16 kilómetros del centro de la ciudad de Guadalajara. En 1992 se crea la empresa Masair, una empresa enfocada en proporcionar servicios de carga aérea a clientes como aerolíneas y empresas de logística y transporte. En 2003, el gobierno federal comunicó la ampliación y modernización de una terminal del AISM ante la creciente demanda y se convirtió en uno de los mejores del país. La reconstrucción propuesta por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte por medio del nuevo modelo rector fue beneficiosa. En este periodo surgieron por primera vez empresas dedicadas solo al transporte de carga, como Aerotransportes Más Carga, que hasta 2004 estuvo en operación. En 2004, las aerolíneas nacionales exclusivas de carga eran 17 con 40 aeronaves. Para 2004, el total de carga transportada fue de 561.502 toneladas, de las cuales 232.750 fueron transportadas por las líneas aéreas nacionales y 328.752 por extranjera. En 2006, Volaris fue parte del grupo Carso, al que pertenece Televisa e Inbursa, que han desarrollado proyectos de mantenimiento y operaciones de los aviones, así como cambios en temas financieros y telecomunicaciones. En 2010, el tránsito aéreo internacional aumentó en un 8.2%, que superó el aumento de capacidad en los principales aeropuertos del país. La cancelación del aeropuerto. 3 de enero del 2019, el secretario de Comunicaciones y Transporte anunció la suspensión definitiva de las obras del Aeropuerto Internacional de México, NAIM, en Texcoco, que tuvo un coste de 113.327 millones de pesos, o lo que equivale a 5.692 millones de dólares. El 21 de marzo del 2022 se inauguró el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Se construyó en lo antes era la base militar número 1 de Santa Lucía, en el municipio de Zumpango, en el Estado de México. Hasta aquí es mi parte. Yo soy
Mendoza Ramírez José Eduardo, y los dejo en la siguiente diapositiva con mi compañera Edith. Hasta luego. Muy buen día, soy Cedillo Pérez Edith, y una vez ya conocido un poco sobre el contexto de la historia en la aviación, es importante también reconocer las organizaciones internacionales que regulan el transporte aéreo. ¿Para qué? Con la finalidad de tener un mayor control. Así que vamos a tener como primera instancia a lo que es a la OASI, o mejor conocida como la Organización de Aviación Civil Internacional. Esta fue creada el 4 de abril de 1947 y México es miembro fundador de la OASI desde 1947. Esta tiene como objetivo apoyar el desarrollo de las redes aéreas, aeropuertos e instalaciones y servicios de navegación para satisfacer la necesidad del público. Como segunda organización, vamos a tener a una asociación, que es la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, mejor conocida como IATA. Esta se fundó en Holanda en abril de 1919. México se unió a esta asociación en el año de 1921. El objetivo de ella es que sea instrumento para la cooperación entre aerolíneas, proveyendo la seguridad, fiabilidad, confianza y economía en el transporte aéreo. Sin dejar atrás a la Europe Unit Aviation Safety Agency, o mejor conocida como la EASA, ella fue creada en el año del 2002 y México se adhirió a la agencia en el 9 de julio del 2019. ¿Qué es lo que va a garantizar la EASA? Va a garantizar la seguridad y la protección del medio ambiente en el sector de la aviación civil. Muy pocos hablan de la Unión Postal Universal, mejor conocida como U. Esta se estableció en el año de 1874. En virtud del Tratado de Berna, México ingresó a dicho organismo el 1 de abril de 1879. Dentro de sus objetivos son financiar la organización y el mejoramiento de los servicios postales, participar en la asistencia técnica postal que soliciten los países miembros. Una vez más conocidas las regulaciones internacionales, ahora tenemos que tener las nacionales, que son pues para nuestro país. Estas organizaciones nos van a permitir regular el transporte aéreo. Dentro de ellas, como primer plano, vamos a tener a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la CCT. Esta fue fundada en el año de 1891 en México, encargada del desarrollo y administración de la infraestructura. También, esta regula las comunicaciones de jurisdicción local. Como objetivo sería operar, construir, explotar, conservar, rehabilitar y dar mantenimiento a la infraestructura. A continuación se va a tener algo muy importante, que es la Dirección General de Aeronáutica Civil, más conocida como la DGAC en México, que esta fue fundada en 1903 y tuvo su fin al año del 2019, la cual era encargada de la formulación de normas, reglamentos y además disposiciones relacionadas con las actividades aeronáuticas civiles e infraestructuras aeroportuarias, con el objetivo de promover el desarrollo de la aviación civil en México y proponer políticas de ingreso al mercado aerocomercial. Sin embargo, la DGAC se dejó de llamar así, para poder llamarse Agencia Federal de Aviación Civil, más conocida como la FAC. Esta se fundó en el 2019, una vez terminada la DGAC. Tiene el propósito de establecer, administrar, coordinar, vigilar, operar y controlar la prestación de los servicios de transporte aéreo nacional e internacional aeroportuarios, complementarios y comerciales, así como aquellas que expresan otorgamientos por la CCAT de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
Como siguiente vamos a tener al Instituto Mexicano del Transporte, mejor conocido como IMT. Esta fue fundada en 1987 con el objetivo de realizar trabajos de investigación, de innovación tecnológica, formulación de normas técnicas, así como la formación y actualización post-profesional para contribuir a la mejora de la seguridad, sostenibilidad y competitividad del transporte. Y por no menos importante, incluso una de las más importantes para el sector aéreo, es la EASA. Significa Aeropuertos y Servicios Auxiliares ASA México. Esta fue fundada y creada el 10 de julio de 1965, la cual va a operar, administrar, construir y conservar aeropuertos. Tiene como objetivo prestar servicios de suministro de combustible, ofrece asistencia técnica y consultoría dentro del aeropuerto. Entonces es una de las más importantes que presta esos servicios a las demás aerolíneas. Hablemos de los servicios a la navegación para el espacio aéreo mexicano. CENEAM, si bien es importante contar con radares, esta fue creada el 3 de octubre de 1978, quien busca administrar las instalaciones de radioayudas a la navegación del sistema de radares. Tiene como objetivo planear, ejecutar, llevar a cabo y controlar inversiones en infraestructura e instalaciones de los sistemas de radares. De suma importancia es la CNEAM. Al igual vamos a tener a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, mejor conocida como SUNAT, la cual fue fundada en mayo del 2008. Esta se conformaba por la Intendencia de Control Aduanero y las Intendencias de la Aduana Operativa. Tiene objetivo de encargar de supervisar los procesos de control aduanero, administrar los regímenes y operadores aduaneros. Tendremos a la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, PCA Corporat. Esta fue creada el 25 de junio de 1943. Operar, equipar y conservar aeropuertos comerciales abiertos al tránsito aéreo. Tiene como objetivo establecer, administrar, observar y conservar servicios de ayuda a la aeronavegación, red de comunicaciones aeronáuticas, ya que es de suma importancia también conocer la parte de los boletines. Buen día, mi nombre es Owen Airán Pérez Martínez y yo les voy a exponer sobre las principales empresas nacionales aéreas. La primera que vamos a ver será FedEx, que fue fundada en el 18 de junio de 1971. Es una empresa que es estadounidense y está centrada en el comercio electrónico y pues los servicios empresariales. Cuenta con 654 aviones que incluyen Boeing 727 y Cessna 208. Transporta una variedad de productos como documentos, paquetes y cargas. No fue hasta 1990 cuando la empresa comenzó a operar en México y pues hasta el día de hoy FedEx cuenta con una flota de 6 aviones en México, repartidos en diferentes ciudades que operan en Querétaro, Toluca, Monterrey, Guadalajara, Mérida y Tijuana. La segunda empresa es MaceAir. MaceAir es una aerolínea de carga, es 100% mexicana, con una sede en la Ciudad de México. Comenzó en el año de 1992 y se especializó en transportar pues variedades de productos desde flores hasta materiales de construcción, lo que se pidiese, productos farmacéuticos también. Actualmente opera en México y Estados Unidos, Brasil y Colombia, pero su principal base es en el aeropuerto de la Ciudad de México, con, con hubs en Los Ángeles y Miami. Tiene embarques no aceptables por MaceAir, lo que es armas, desechos de guerra, materiales radiactivos,
que pues, requieran controlar la temperatura, bueno, que se requiera controlar de su temperatura y embarques que contengan desechos infecciosos. La siguiente aerolínea sería Aeroméxico Cargo. Aeroméxico y Mexicana crean la empresa Aeromexpress SADCB, donde se concentraría la actividad de carga de ambas aerolíneas en 1969. En 2012, Aeromexpress evoluciona y se transforma en Aeroméxico Cargo, que es una empresa líder en el mercado de carga en el área de... Aeroméxico se encarga de transportar las mercancías como es perecederos, semovientes, tecnología, restos humanos y pues por supuesto mensajería. Opera desde los aeropuertos de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, que son las principales ciudades en México. Estafeta. Esta fue fundada el 8 de agosto de 1979 y fue la primera empresa mexicana en ofrecer servicios de mensajería y paquetería. En el 89 se inaugura pues, su centro operativo en Ceilán y oficinas corporativas en la Ciudad de México. Estafeta ofrece una amplia cobertura nacional e internacional con infraestructura de clase mundial. Entre sus principales clientes tiene a los sectores e-commerce, de cómputo, electrónica, venta directa, automotriz y manufactura, entre otros. Su principal base está en el aeropuerto de San Luis Potosí, en la ciudad de San Luis, y se encarga no solo de enviar a América, al continente americano, sino también a Asia, Europa. Por último tenemos a DHL, que fue fundada en 1960 en San Francisco, California, pero no fue hasta 1970 que tuvo presencia en México. DHL es una empresa de logística mundial que ofrece servicios de entrega express y no solo es conocida por su transporte aéreo, sino también el terrestre. Prosiguiendo tenemos el diagrama de flujo. Empezamos con la reservación, es la verificación de datos del agente acreditado o embarcador conocido. Después nos traspasamos a la llegada del almacén en el aeropuerto, la verificación de sellos del vehículo, verificación de ID del personal. Después vamos con la inspección física de la carga, rayos X, rayos gamma, equipo detector de explosivos, cámaras de descompresión, binomio canino, manual y cargar el centro de inspección. Después transportamos a la agencia de almacén. Aquí va a ser una inspección del vehículo, la carta de seguridad de la agencia, la verificación de alarma de las 7 señales y la información del embarcador. Después vamos a seguir con la aceptación y documentación, la verificación del embarcador conocido, el ID del personal que se entrega y la que transporta el embarque, carta de seguridad, el pesado de la carga y la emisión de la guía aérea de house y la inspección visual de la carga. Después empieza una clasificación y almacenamiento de carga. Es una inspección visual de la carga. Se ve qué es lo que se está transportando y hacia dónde se va a ir. Una vez de esto, sigue con el transporte del almacén al avión. Aquí se va a hacer una inspección del vehículo, vehículos sellados, monitoreado y custodiados para que no haya una pérdida ni un desperfecto durante el trayecto de la carga. Después seguimos con transporte vía aérea de la carga. Aquí va a ser el procedimiento de seguridad. Se va a revisar las condiciones que estén adecuadas y que no haya algún obstáculo que impide la finalización de esta área. Después empieza la conciliación de la carga y del despacho. Es la inspección visual de la carga, la emisión de key air master y la asignación de vuelo. En estiva de carga en el avión empieza la verificación de los sellos del vehículo, la verificación de la ID del personal, confronta de carga, inspección visual de la carga, inspección de la aeronave. Después de realizar el viaje, es la hora de llegar al destino, donde se realiza un procedimiento de seguridad. Después se descarga del avión, se da una inspección visual de que no haya una carga abierta, dañada o golpeada, y después se confronta de carga.
Después se entrega al consignatario la verificación del peso y de la cantidad. Esta la recibe, firma la aceptación de la carga. Después el transporte del avión del almacén, vehículos sellados, monitoreados y custodiados y una inspección del vehículo. Después empieza la llegada al almacén, donde va a haber una verificación de los sellos del vehículo, verificación de la ID del personal y una inspección visual de la carga. Siguiendo, pasa con una desconsolidación de la carga, almacenamiento e inspección de la carga. Posterior a eso se hace una inspección de las autoridades de aduana, policía, antinarcóticos, migración. Y de esta forma se concluye el proceso desde la reservación de cómo queremos transportar nuestra carga hasta que llega al destinatario. Continuamos con activos fijos. Empezamos con las unidades y equipo de transporte. Ese es el valor del equipo de transporte, propiedad del establecimiento que se utiliza para transportar la carga fuera del mismo. Como primer activo fijo tenemos el Airbus A319, que es un avión con más autonomía de su categoría, además de que es un derivado más corto del éxito del A320. En sus especificaciones podemos encontrar capacidad, autonomía, motores, velocidad de crucero, longitud y costo de adquisición. Con un valor de 33.8 millones de pesos, una longitud de 70.6 metros, una velocidad crucero de 530 a 35.000 pies, dos motores EIB 2500, una autonomía de 6.700 kilómetros y 0.5 toneladas de suelto. Continuamos con el Airbus A320 con un costo de adquisición de 1.877.75 millones de pesos, que es uno de los aviones más populares y exitosos del mercado de la aviación comercial, una autonomía de 6.100 kilómetros, velocidad crucero de 530, longitud de 37.57 metros. Después tenemos el Boeing 747-400 BCF. Se utiliza para el transporte de grandes volúmenes de carga de distancia, como cargamentos de alto valor, equipos industriales pesados, automóviles y otras mercancías que requieran un gran espacio de bodega. Su capacidad son de 113 toneladas, un alcance de 6.700 kilómetros, motores de 4 turbofan Pratt Whitney PW 4056, velocidad crucero de 910 kilómetros por hora, una longitud de 54.9 metros y un costo de adquisición de 8.000 millones de pesos. Después tenemos el Boeing 767-300F, que es ideal para transporte de carga general, como paquetería, bienes de consumo, carga y mail, mercancías que requieren una combinación de estas. Sus especificaciones son 58.5 toneladas, una autonomía de 7.725 kilómetros, dos motores turbofan, Pratt y Whitney 4060 o General Electric CF 680C2, una velocidad crucero de 910 kilómetros por hora, una longitud de 54.9 metros y un costo de adquisición de 4.500 millones de pesos. Continuamos con el Airbus A300-600. Este avión de fuselaje ancho se utiliza para el transporte de muy voluminosos o muy pesados, como maquinaria, piezas de automóviles, productos perecederos, y otros bienes que necesitan un espacio de bodega amplio. Es suficiente en rutas de media y larga distancia. Tenemos una capacidad de 65 toneladas, una autonomía de 6.800 kilómetros, motores, Electric CF o Pratt y Whitney, velocidad crucero 800 kilómetros por hora, una longitud de 53.6 metros y un costo de adquisición de 3 millones de pesos. Después tenemos el Boeing 737-800 BCF, se emplea para paquetería de mercancías de consumo y otras cargas de menor volumen y peso. Su versatilidad lo hace adecuado para rutas de corto y medio alcance dentro de México. Su capacidad es de 24 toneladas, una autonomía de 5.500 kilómetros, motores, 2 turbofan internacional, velocidad de crucero de 840 kilómetros por hora, una longitud de 39.5 metros y un costo de adquisición de 3.200 millones de pesos. Después tenemos la aeronave Embraer ERG 145. Este avión regional se utiliza para cargas de menor volúmenes en rutas domésticas y regionales, envíos urgentes, piezas de repuesto y correo.
Su tamaño y alcance lo hacen eficiente para conectar ciudades más pequeñas. Sus especificaciones son de 3.6 toneladas, una autonomía de 3.000 kilómetros, dos motores turbofan Rolls-Royce, velocidad crucero de 830 kilómetros por hora, longitud de 29.9 metros, un costo de adquisición de 900 millones de pesos. Después seguimos con el Cessna Caravan, que es ideal para carga a destinos remotos o de difícil acceso, como áreas rurales o islas, donde se requiere una mayor flexibilidad y capacidad de operar desde pistas cortas. Se utiliza para envíos de mercancías con suministros y repuestos. Su capacidad es de 2 toneladas, una autonomía de 1.575 kilómetros, motores, un motor turbohélice Pratt Whitney Canadá, velocidad crucero de 333 kilómetros por hora, una longitud de 12.7 metros y un costo de adquisición de 300 millones de pesos. Tenemos el Boeing 727-200F. Este avión se emplea principalmente para el transporte de carga general, como paquetería, bienes de consumo y cargas de mediano tamaño, específicamente en rutas regionales dentro de México. Una capacidad de 7 toneladas, 4.400 kilómetros, motores de 3 turbofan Pratt velocidad crucero de 850 kilómetros por hora, una longitud de 46.7 metros y un costo de adquisición de 650 millones de pesos. Después tenemos el Antonov An-12. Debido a su capacidad de carga y robustez, este avión ruso se utiliza para el transporte de cargas voluminosas y pesadas, como maquinaria industrial, equipo de construcción y otros bienes que requieren un gran espacio de bodega. Su capacidad es de 20 toneladas, autonomía de 5.500 metros, motores de 4 motores turbohélice Icheko, velocidad crucero 550 kilómetros por hora, longitud de 31.9 metros y un costo de adquisición de 300 millones de pesos. Seguimos con la aeronave Ilyushin 1176, que se utiliza para el transporte de cargas muy pesadas y voluminosas como equipos militares, maquinarias industriales, vehículos y cargas sobredimensionadas que necesitan un espacio de bodega amplio. Una capacidad de 50 toneladas, una autonomía de 4.000 kilómetros, motores, 4 motores turbofan Soloviev, velocidad crucero 800 kilómetros por hora, longitud 46.6 metros y un costo de adquisición de 1.500 millones de pesos. El avión Fokker 50 se emplea para el transporte de carga general como paquetería, correo y bienes de consumo en rutas regionales dentro de México, especialmente hacia destinos de menor tamaño o con infraestructura aeroportuaria limitada, con una capacidad de 20 toneladas, autonomía de 5.500 kilómetros, motores 2 turbofan Pratt Canadá, velocidad crucero de 550 kilómetros por hora, longitud de 25.3 metros, costos de adquisición de 180 millones de pesos. Tenemos a ACESA, que es una empresa mexicana de servicios aeroportuarios y de aviación cargo que opera en diferentes aeropuertos de México. Su costo de adquisición son de 36 millones de pesos. Tenemos el Dolly, que es una especie de remolque con elementos de seguridad que evita daños o movimientos innecesarios de los contenedores o pallets. Sus especificaciones son largo de 352 metros, ancho de 1.77 metros, capacidad de carga de 1.600 kilogramos, velocidad de remolque de 25 kilogramos por hora y un costo de adquisición de 45,000 pesos. El montacargas son máquinas usadas para el levantamiento y movimiento de carga o materiales. Las especificaciones del tipo de motor dual son gasolina y gas, centro de carga de 500, capacidad de carga básica 2.500 kilogramos y un costo de adquisición de 2 millones de pesos. Después tenemos el tractor de remolque. El tractor de remolque engancha la rueda delantera de la aeronave, la levanta cuyo conductor toma el control de la aeronave. Es decir, que el tractor de remolque es la que va a guiar a la aeronave. Sus especificaciones es de potencia de tracción de gasolina y gas, dirección de 4 ruedas, longitud de vehículo de 533 y ancho de 260 milímetros y un costo de adquisición de 2.5 millones de pesos. Después tenemos polipastos. Los polipastos se utilizan en los aeropuertos para mover el equipaje y para transportarlo del almacén al avión y viceversa. Una cadena de 5, fuerza de requerida de izajes de 42 y un costo de adquisición de 600,000 pesos. Las bandas de transporte, su función es mover o trasladar de un lugar a otro los materiales utilizados en el procedimiento de fabricación de un producto o de equipaje, siempre y cuando sea la necesidad, y estas van a variar su costo.
Seguimos con los contenedores. Son unidades estandarizadas utilizadas para el transporte eficiente de la mercancía en aviones de carga. Permite optimizar el espacio y la carga útil de las aeronaves, facilitar la manipulación y la seguridad de los envíos. Dentro de eso tenemos el LD-2, LD-3, LD-8, LD-11, cada uno con sus respectivas medidas y condiciones en las que trabajan. También tenemos el LD 788 pulgadas, LD 796 pulgadas y cada uno con su respectivo costo. El LD2 cuesta 185,000 pesos, LD-3 333,000 pesos, LD11 370,000 pesos, LD7 y 88 pulgadas 407,000 pesos y el contenedor LD 96 444 pesos. Una vez más, haciéndonos una gran pregunta: ¿quién sería el país líder para el transporte aéreo? De acuerdo a los estudios, Estados Unidos es uno de los países líderes del transporte aéreo. Nosotros nos atreveríamos a decir que es el primero por ciertos factores. Como hemos visto en los anteriores capítulos, hemos visto activos fijos, también un diagrama de flujo, el cual nos va a permitir entender por qué Estados Unidos es un país líder. Como primer dato crucial, vamos a tener que el mayor volumen de mercancías en todo el mundo durante el 2020 ha sido Estados Unidos, pues en el estado de Tennessee, el total de mercancías que se movilizó durante un año fue de 4,6 millones de toneladas, siendo el país con mayor tráfico de carga aérea. Es por ello que vamos a observar cómo Estados Unidos es la tercera mayor economía de exportación en el mundo y de complejidad económica. Es por ello que Estados Unidos se considera el país líder en mercancías por medio aéreo. Vamos a tener, como se puede observar en el lado izquierdo, vamos a tener las exportaciones. Las exportaciones que se dan pues son productos exportados como aceites de petróleos o minerales voluminosos, automóviles para el transporte de personas, aeronaves, turborreactores, turbopropulsores, además de turbinas de gas y medicamentos. Como observamos, se tiene que el primer país es Unión Europea, el segundo país sería México, el tercero Canadá y finalmente como cuarto sería China. Una vez hablado sobre exportaciones, también es importante hablar sobre las importaciones de los Estados Unidos. Como se puede observar, en primer lugar vamos a tener a China, en segundo lugar vamos a tener a México y en tercer lugar a Canadá. Las principales son productos y mercancías importados como vehículos para el transporte de personas, petróleo crudo o aparatos emisores de radiofrecuencias, aparatos receptores o de grabación o productos y medicamentos. Finalmente, para considerar a un país meramente líder, es importante conocer su infraestructura, pues esta infraestructura tiene que tener las bases para poder exportar e importar productos a otros países. Dentro de ellos vamos a tener algunas características principales. Dentro de aquí, para Estados Unidos, tiene hubs de carga, que son el Aeropuerto Internacional de Memphis, el Aeropuerto Internacional de Angiorcha, que es uno de los más grandes porque tiene en él el centro de carga aérea del mundo, o como por ejemplo el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, que cuenta con instalaciones y capacidades de cargas avanzadas, o el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, que es un importante punto de entrada y salida para la carga aérea. Recordemos que dentro también de esta sección aérea se tiene que tener un layout, porque es de suma importancia para las distribuciones de la mercancía. Sin más que decir, estos aeropuertos
cuentan con instalaciones de última generación, como plataformas automatizadas, tecnologías como escáneres y almacenamiento especializado. Pues también, para considerar a Estados Unidos un líder, tenemos que tener en cuenta las principales aerolíneas con las que cuenta. Y claro, para la carga hablamos como tal son FedEx, la UPS y Atlantas Air, que poseen flotas de aviones de carga muy modernas y eficientes para que inviertan pues, la adquisición de las aeronaves. Dentro de ellos tenemos que trabajan con Boeing 77 y 767-300 que ofrecen mayor capacidad de carga y mayor eficiencia en el combustible. Cuando decimos que Estados Unidos lidera la implementación de las tecnologías avanzadas en la gestión de cargas aéreas, tales como gestión de almacenes y cadena de suministro altamente automatizadas, aplicaciones de inteligencia artificial y aprendizaje automático para optimizar rutas y programación de procesos que le permitirán llegar a la carga con rapidez y seguridad. Como dato, vamos a obtener que Estados Unidos ha establecido numerosos acuerdos bilaterales, multilaterales, con otros países que les facilitan tener el comercio y transportación de cargas aéreas como acuerdo abierto en los cielos. Recordemos que al hablar de un país líder, tiene que contar con un marco regulatorio sólido para el transporte de carga aérea, alineado con las normas estándares internacionales, como agencias como la FAA y el Departamento de Seguridad Nacional, implementar rigurosos controles y requisitos de seguridad para garantizar la integridad de las operaciones. Es de importancia poder conocer que la OASI estableció unas estadísticas mundiales de aviación civil y estimaciones de personal de la OASI en el año del 2021, que esta nos habla sobre el transporte aéreo de mercancía. Tenemos que en el 2021 se dan 46.005 millones de toneladas kilómetros esta relación, que se puede observar en el mapa del lado izquierdo. Y como último tema tenemos qué tiene que hacer México para ser igual de competitivo. Como punto número uno tenemos infraestructura. México cuenta con varios aeropuertos importantes para el manejo de carga aérea, como el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional de Querétaro y el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Sin embargo, la capacidad y eficiencia de estos aeropuertos aún presentan desafíos. El ICM, por ejemplo, opera cerca de su límite de capacidad, lo que genera cuellos de botella y retrasos en las operaciones. También tenemos la capacitación. Existen algunas instituciones académicas y centros de formación técnica que ofrecen programas de estas áreas, como el Tecnológico de Monterrey y el Centro de Estudios Superiores del Transporte del Pacífico, Transporte. Sin embargo, la cantidad de personal especializado y capacitado en operaciones de carga aérea, manejo de mercancías peligrosas, planificación de rutas, entre otros, aún es limitada en comparación con los estándares internacionales. Otro punto a tratar es la renovación de flotas. Las principales aerolíneas de carga de México, como Aerounión, Estafeta, han realizado esfuerzos por renovar y ampliar su flota de aviones de carga. No obstante, gran parte de la flota de estas aerolíneas aún está compuesta por modelos más antiguos, con menor capacidad y eficiencia en comparación con los estándares internacionales. Optimización de procesos y tecnologías, esto también es una parte fundamental porque implementar sistemas de gestión de carga más avanzados es necesario para tener un nivel de calidad en el transporte de cargas. También automatizar y digitalizar los procesos de manejo y seguimiento de la carga e integrar tecnologías como el Internet de las Cosas, IoT, y la inteligencia artificial para mejorar la eficiencia operativa. También la regulación y seguridad es necesario trabajar, ya que alinear las normativas y estándares de seguridad con las mejores prácticas internacionales le brindaría a México una mejor competitividad, al igual que facilitar los trámites y procesos aduaneros para el transporte de la carga aérea.
Las alianzas y colaboraciones internacionales. Establecer acuerdos y asociaciones estratégicas con países y aerolíneas líderes en transporte de carga aérea. Participar en iniciativas y foros internacionales para aprender de las mejores prácticas. Finalmente, agradecemos por su presencia, esperamos que tengan un buen día y que haya sido de su agrado este transporte aéreo de mercancías.